2026 no empieza con promesas suaves ni con excusas heredadas. Empieza con una exigencia clara, valentía. Para vivir sin anestesia, para amar sin esconderte, para dejar de negociar con el miedo. Este nuevo inicio no te pide perfección, te pide presencia. Porque la vida no espera a que estés listo y el amor no toca la puerta dos veces cuando decides vivir a medias. Ser valiente en 2026 significa decir lo que sientes antes de que el silencio lo oxide. Significa quedarte cuando todo en ti quiere huir y soltar cuando aferrarte ya duele más que perder. Este audiolibro no está hecho para tranquilizarte, está hecho para despertarte, para recordarte que la cobardía se disfraza de prudencia y que muchas veces llamas calma a lo que en realidad es miedo. Si este es el comienzo del año, que también sea el comienzo de tu coraje. Aquí no vienes a escuchar palabras bonitas, vienes a elegir vivir y amar con verdad ahora. Antes de comenzar este audiolibro, detente un instante, no sigas sin hacerlo. Escribe en los comentarios esta frase: hoy elijo ser valiente en mi vida y amor. No es una frase decorativa, es una decisión consciente. Al escribirla, la haces visible, la escuchas con tu mente y la registras en tu interior. Cada palabra refuerza una intención nueva, más firme, más honesta. Este gesto sencillo marca un compromiso contigo mismo, no con el video, no conmigo, contigo. Porque el cambio real empieza cuando eliges sostenerlo desde dentro. Capítulo 1. La herida no te determina, la lectura que haces de ella sí. La herida no tiene el poder de decidir quién eres ni hacia dónde vas. Lo que realmente marca la diferencia es la historia que construyes alrededor de ella. Dos personas pueden atravesar la misma pérdida y terminar en lugares completamente distintos. No porque una haya sufrido menos, sino porque cada una eligió darle un significado diferente a lo ocurrido. Ahí es donde todo cambia. Cuando algo se rompe, la mente suele apresurarse a cerrar la herida con etiquetas: fracaso, injusticia, castigo, mala suerte. Pero esas palabras no describen el hecho, describen una interpretación. Y esa interpretación, repetida en silencio, termina convirtiéndose en identidad. No eres lo que te pasó, eres la versión de ti que se forma cuando decides qué hacer con eso que te pasó. Una enfermedad no es solo un cuerpo que falla, también puede ser un momento donde aprendes a escucharte por primera vez. Una pérdida no es solo ausencia, también es una frontera que separa la vida automática de una vida más consciente. Incluso una amputación, algo que parece arrebatarlo todo, puede convertirse en el punto exacto donde nace una fuerza que antes no existía. No porque el dolor sea bueno, sino porque la mente es capaz de transformar el golpe en estructura. El sufrimiento se vuelve insoportable cuando se vive como una sentencia definitiva, cuando se cree que lo ocurrido define para siempre lo que se puede sentir, amar o lograr. Pero cuando cambias la lectura, cuando te preguntas qué parte de ti se fortaleció, qué habilidades aparecieron, qué profundidad ganaste, el dolor deja de ser una cárcel y empieza a ser un maestro silencioso. No se trata de negar lo que se fue, se trata de mirar con honestidad lo que quedó. Tal vez perdiste algo externo, pero ganaste claridad. Tal vez algo murió, pero tu capacidad de comprender creció. Tal vez te quitaron una versión antigua de ti para obligarte a construir otra más sólida. La narrativa interna decide si eso será una historia de derrota o de evolución. Cuando revisas tu historia desde este lugar, algo cambia en el cuerpo. La tensión baja, la respiración se vuelve más amplia, la mente deja de pelear con el pasado y empieza a usarlo. Ya no te defines por la herida, sino por la fuerza que surgió después. Y esa diferencia, aunque invisible para otros, transforma por completo la manera en que caminas por el mundo. Al final, la herida no te limita, lo que limita es creer que ahí termina todo. Cuando eliges una nueva lectura, tu historia deja de ser un peso y se convierte en impulso. Capítulo 2.
El duelo atravesado con conciencia siempre se convierte en poder. El dolor que atraviesas no se vuelve más liviano por ignorarlo, ni desaparece por apurarlo. Al contrario, todo lo que se evita se queda esperando, acumulando peso en silencio. Cuando no se le da espacio, termina filtrándose en la forma de cansancio, irritabilidad o vacío. Por eso, el verdadero cambio comienza cuando dejas de huir y te quedas presente con lo que duele, sin intentar arreglarlo de inmediato. Atravesar una pérdida con conciencia no significa sufrir más, significa sufrir mejor. Significa permitir que la emoción haga su recorrido completo en lugar de cortarla a la mitad por miedo a desbordarte. El llanto que se contiene se convierte en tensión. La rabia que se reprime se vuelve dureza. La tristeza que no se escucha se transforma en distancia con uno mismo. Cuando te permites sentir sin resistencia, algo empieza a ordenarse por dentro. No hay atajos reales para el duelo. Acelerar el proceso suele ser solo una forma elegante de evitarlo. Decirte que ya deberías estar bien no te hace más fuerte, te hace más desconectado. Cada emoción tiene un mensaje y un ritmo propio. Cuando intentas competir con el tiempo de otros o compararte con historias ajenas, solo te alejas de tu propia experiencia. El dolor no necesita prisa, necesita presencia. Estar consciente durante el duelo es observar lo que aparece sin juzgarlo. No etiquetar la tristeza como debilidad, ni la confusión como fracaso. Es darte permiso para no entender nada durante un tiempo, para sentir contradicciones, para extrañar y al mismo tiempo querer avanzar. Esa honestidad emocional, aunque incómoda, es la que convierte el sufrimiento en profundidad. Con el paso de los días, algo cambia sutilmente. El dolor deja de gritar y empieza a hablar. Ya no domina cada pensamiento, pero deja enseñanzas claras. Te muestra límites que antes ignorabas, vínculos que dabas por hechos y una fuerza interna que no sabías que existía. No porque el golpe haya sido necesario, sino porque tu forma de atravesarlo lo transformó. Cuando el duelo se vive de esta manera, deja de ser una herida abierta y se convierte en base. Ya no cargas tu historia como una amenaza, sino como una fuente de comprensión. Aparece una calma distinta, más real, que no depende de que todo esté bien, sino de haber mirado de frente lo que estuvo mal. Y desde ahí, sin prisa y sin máscaras, el poder interior comienza a asentarse. Capítulo 3. Decir no es un acto radical de valentía. Decir no puede generar más miedo que decir sí, porque activa la sensación de perder algo, de decepcionar a alguien o de quedarte solo. Pero hay un momento en el que seguir accediendo cuesta más que poner un límite. Ahí es donde el cuerpo empieza a hablar con cansancio, la mente se satura y la emoción se vuelve pesada. No porque seas débil, sino porque estás entregando más de lo que puedes sostener. Cada vez que aceptas algo que te drena, estás enviando un mensaje silencioso sobre cuánto vales para ti mismo. No es un mensaje consciente, pero se repite. Y con el tiempo, esa repetición construye una relación interna basada en la obligación y no en el cuidado. Decir no rompe ese patrón, no como un ataque, sino como una decisión clara de protección. Negarte no te convierte en una persona fría ni distante, te convierte en alguien honesto con sus límites. Muchas dinámicas se sostienen solo porque nunca fueron cuestionadas. Personas, expectativas o roles que asumiste por inercia continúan ocupando espacio porque nunca dijiste basta. Cuando lo haces, el mundo no se derrumba. Lo que ocurre es que se reordena. El miedo a poner límites suele venir del deseo de ser aceptado, pero la aceptación que se compra a costa del agotamiento no es real. Es dependencia. Cuando empiezas a decir no con firmeza y calma, algunas personas se incomodan. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no pueden usar la versión de ti que siempre estaba disponible. Esa incomodidad no es tu responsabilidad. Detectar dónde dices sí por costumbre es un acto de observación profunda,
Pregúntate qué sientes después de aceptar. Si aparece resentimiento, cansancio o irritación, ese sí fue una traición interna. Un límite claro no necesita explicaciones largas ni justificaciones excesivas. La claridad es suficiente, la firmeza es suficiente. Con cada no consciente, algo se recupera, la energía deja de fugarse, la mente se vuelve más liviana, empiezas a escucharte con más respeto, porque sabes que tus necesidades importan. También cambia la forma en que los demás te tratan, no porque controles sus acciones, sino porque tu postura interna marca un nuevo estándar. Decir no te aleja de los demás, te acerca a ti. Y cuando esa relación interna se fortalece, todo lo demás se acomoda con más verdad, más calma y una sensación profunda de dignidad que no depende de la aprobación externa. Capítulo 4. La felicidad no se alcanza, se ejercita. La felicidad no aparece de golpe ni llega como una recompensa por haber hecho todo bien. Tampoco se instala para siempre. Se construye en gestos pequeños, en elecciones diarias que casi nadie nota. La idea de que algún día todo estará en orden y entonces podrás sentirte pleno es una trampa silenciosa que aplaza la vida. Mientras esperas ese momento perfecto, los días pasan sin ser habitados. Estar vivo no significa que todo fluya. Significa estar presente incluso cuando algo duele, cuando hay ruido, cuando nada parece claro. La plenitud no nace de eliminar el caos, nace de no desaparecer cuando el caos aparece. Hay una diferencia profunda entre sobrevivir al día y vivirlo. Esa diferencia no depende de las circunstancias, depende de tu disposición a estar ahí, sin huir mentalmente. La felicidad entendida como estado permanente se vuelve frágil, porque cualquier problema la destruye. En cambio, cuando se vive como una práctica, se vuelve flexible. No necesita condiciones ideales. Puede convivir con el cansancio, con la duda, incluso con la tristeza. No porque estas sensaciones sean agradables, sino porque no te desconectan de la experiencia de estar aquí. Ejercitar la felicidad es entrenar la atención. Es notar un instante breve que rompió la inercia del día. Una conversación sincera. Un momento de silencio. Una risa inesperada. Una respiración profunda que te devolvió al cuerpo. Esos momentos no resuelven la vida, pero la sostienen. Cuando los reconoces conscientemente, algo se acomoda por dentro. La mente suele enfocarse en lo que falta, en lo que no salió, en lo que debería ser distinto. Ese hábito erosiona cualquier sensación de bienestar. Cambiarlo no requiere negar la realidad, requiere ampliar la mirada. Reconocer un instante valioso no borra los problemas, pero evita que te tragues el día entero como si nada hubiera tenido sentido. Con el tiempo, esta práctica genera un cambio profundo. La gratitud deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia física, una sensación de amplitud. No es euforia, es estabilidad. No es optimismo forzado, es reconocimiento honesto de lo que sí está ocurriendo. Cuando ejercitas la felicidad de esta manera, deja de ser una meta distante y se convierte en una forma de caminar. No necesitas que todo esté bien para sentirte vivo. Necesitas estar presente, y en esa presencia constante, aunque imperfecta, aparece una plenitud real que no depende del futuro, sino de este instante. Capítulo 5. Preguntar disuelve el miedo. El miedo rara vez nace de lo que sabes. Casi siempre surge de lo que imaginas en ausencia de información. Cuando no preguntas, la mente llena los espacios vacíos con suposiciones, escenarios extremos y conclusiones que no fueron comprobadas. Ese diálogo interno silencioso se vuelve más ruidoso con el tiempo y termina dominando tu atención sin que te des cuenta. Hacer una pregunta honesta corta ese ciclo, no porque traiga respuestas inmediatas, sino porque obliga a la mente a salir del terreno de la fantasía y entrar en el de la realidad. Preguntar es un acto de presencia, es reconocer que no lo sabes todo y que está bien no saber. Esa apertura, lejos de debilitarte,
te vuelve más claro. Muchas personas confunden el silencio con control. Creen que no preguntar las protege de una verdad incómoda. Pero lo que en realidad ocurre es que el silencio prolonga la tensión. La ansiedad crece cuando algo queda suspendido, cuando una duda se repite sin salida. Una pregunta directa, aunque genere incomodidad inicial, suele traer alivio. La claridad pesa menos que la incertidumbre. También hay preguntas que no se hacen hacia afuera, sino hacia adentro. Preguntarte por qué tomaste cierta decisión, qué emoción estás evitando o qué necesitas realmente en este momento puede desarmar miedos antiguos. No para juzgarte, sino para comprenderte. La comprensión reduce la lucha interna y devuelve calma. Compartir una pregunta auténtica con alguien de confianza crea conexión real, no desde la imagen de tener todo resuelto, sino desde la humanidad de estar explorando. Cuando preguntas con honestidad, invitas al otro a hacer lo mismo. Se rompe la distancia, cae la máscara y aparece una conversación más profunda, más viva. El miedo se sostiene cuando se esconde, vive en lo no dicho, en lo que se supone, en lo que se teme nombrar. Cuando preguntas, le quitas ese refugio. No siempre obtendrás la respuesta que esperas, pero incluso eso te coloca en un lugar más fuerte, el de quien puede mirar la realidad sin huir. Convertir la pregunta en un hábito diario afina a la mente. Te vuelve más lúcido, más consciente de tus elecciones y más conectado con lo que sientes. Dejas de reaccionar desde la confusión y empiezas a actuar desde la claridad. Y esa claridad, aunque no elimine todos los desafíos, reduce el miedo a su tamaño real y te devuelve una sensación profunda de dirección y cercanía con los demás. Capítulo 6. La confianza transforma extraños en refugios. La confianza no aparece de inmediato. Se construye en gestos pequeños, en miradas que no juzgan, en palabras que no buscan imponerse. Al inicio, los demás suelen parecer territorio desconocido, espacios donde es más seguro no entrar. Aislarse parece una forma de protección, una manera de evitar decepciones o rechazos. Pero esa protección, cuando se prolonga, también encierra. Cerrar el círculo evita el riesgo, pero reduce las posibilidades. Cuando no te permites confiar, el mundo se vuelve más estrecho. Las experiencias se repiten, las voces se parecen y el crecimiento se ralentiza. Confiar no es entregarte sin criterio, es abrir una puerta con conciencia, sabiendo que el encuentro puede transformarte de maneras que no controlas, pero que sí enriquecen. Abrirse al otro no significa contar toda tu historia, ni buscar aprobación. A veces basta con una conversación sincera, sin máscaras ni expectativas. Hablar desde la curiosidad en lugar de la defensa. Escuchar sin preparar una respuesta. En ese espacio simple, algo se relaja. El otro deja de ser un extraño y empieza a ser un espejo, un puente, una posibilidad. Muchas alianzas importantes nacen fuera de los entornos habituales. Personas que no comparten tu historia, tu profesión o tu forma de pensar pueden ofrecerte perspectivas que nunca habrías considerado. Cuando confías, incluso de manera gradual, descubres apoyos donde antes solo veías distancia. No porque todos sean seguros, sino porque no todos representan una amenaza. La confianza también te cambia por dentro. Al permitirte abrirte, tu cuerpo suelta tensión, la mente se expande y la emoción se vuelve más flexible. Empiezas a sentir que no estás solo en el tránsito de tus preguntas, que hay otros atravesando procesos similares, aunque sus caminos sean distintos. Ese reconocimiento crea una sensación de pertenencia que no depende de encajar, sino de compartir humanidad. Iniciar una conversación sincera con alguien fuera de tu entorno habitual es un acto simple y poderoso. No necesitas un objetivo claro ni un resultado definido. Basta con estar presente, con hablar desde lo real y escuchar desde el respeto. A veces no ocurre nada extraordinario. Otras veces, ese encuentro se convierte en un punto de apoyo inesperado. Confiar no elimina los riesgos,
pero amplía el mundo. Transforma la percepción de separación en posibilidad de encuentro. Y en ese movimiento, lo desconocido deja de ser amenaza para convertirse, poco a poco, en refugio. Capítulo 7. El humor es un antídoto contra el sufrimiento. El humor no aparece cuando todo está bien. Aparece cuando decides no quedarte atrapado en lo que duele. No es una burla del sufrimiento ni una forma de negarlo. Es una manera de tomar aire cuando la presión es demasiado fuerte. Reír, incluso de forma breve, crea un espacio interno donde el dolor deja de ocuparlo todo. Cuando una situación se vive como tragedia absoluta, la mente se encierra. Todo se vuelve pesado, definitivo, sin salida. El humor rompe esa rigidez, introduce una grieta por donde entra algo de luz. No elimina el problema, pero cambia la relación que tienes con él. Deja de ser un monstruo y se vuelve una experiencia humana, imperfecta, compartida por millones. Hay momentos difíciles que, vistos desde otro ángulo, contienen un matiz absurdo. No porque no importen, sino porque la vida misma tiene una cuota inevitable de ironía. Reconocerla no te hace insensible, te hace flexible. La rigidez emocional amplifica el sufrimiento. La flexibilidad lo vuelve manejable. Reírte de una dificultad no significa reírte de ti. Significa separar tu valor personal de lo que está ocurriendo. El problema no eres tú, es algo que te está pasando. El humor ayuda a recordar esa diferencia. Cuando puedes sonreír ante una situación compleja, recuperas poder. Ya no estás completamente sometido a lo que ocurre. El humor también conecta. Cuando compartes una risa honesta sobre algo que cuesta, el aislamiento se disuelve. Aparece la complicidad, la sensación de no estar solo en la experiencia. Incluso en medio del dolor, el humor crea vínculo, cercanía, alivio compartido. Humaniza la herida sin minimizarla. Encontrar el matiz irónico de una dificultad actual requiere delicadeza. No se trata de despreciarte ni de forzarte a estar bien. Se trata de observar la situación con un poco más de distancia. Preguntarte qué parte resulta exagerada, qué contradicción aparece, qué escena sería casi cómica si la vieras desde afuera. Esa mirada no te quita seriedad, te devuelve perspectiva. Con el tiempo, el humor se convierte en una herramienta interna, no para evitar sentir, sino para no quedar atrapado. La emoción sigue ahí, pero no gobierna por completo. Aparece una ligereza nueva, una capacidad de moverte dentro de la dificultad sin romperte. El sufrimiento se vuelve insoportable cuando se vive sin aire. El humor es ese respiro. No soluciona la vida, pero la hace transitable. Y en esa transitabilidad, la mente se vuelve más flexible, el corazón menos rígido y la experiencia, aunque dura, más llevadera. Capítulo 8. Abrazar tu caos es reclamar tu identidad. Hay partes de ti que intentaste ordenar para encajar, pulir para no incomodar, esconder para ser aceptado. Rasgos que te dijeron que eran demasiado, insuficientes o simplemente raros. Con el tiempo, ese esfuerzo por corregirte se vuelve cansancio. No porque seas incoherente, sino porque estás luchando contra tu propia naturaleza. El caos que intentas eliminar es, muchas veces, la huella más clara de quién eres. La idea de que debes ser lineal, predecible y siempre coherente es una construcción externa. Las personas reales son contradictorias, emocionales, cambiantes. Pretender borrar esas capas no te vuelve más fuerte, te vuelve más lejano a ti mismo. Aquello que no encaja no es un error de fabricación, es una señal de singularidad. Tus heridas también forman parte de ese caos. No son manchas que debas cubrir, son marcas de experiencia. Cada contradicción habla de una historia vivida, de decisiones tomadas, de procesos atravesados. Cuando intentas corregirlas o negarlas, pierdes contacto con una parte esencial de tu identidad. Integrarlas no significa glorificar el dolor, significa reconocer que te transformaron. La autenticidad no nace de presentarte impecable, nace cuando dejas de editarte para agradar,
Cuando aceptas que puedes ser fuerte y vulnerable, claro y confuso, decidido y dudoso, esa complejidad no te resta valor, te da profundidad. Las personas que realmente conectan contigo no lo hacen por tu perfección, sino por tu verdad. Abrazar tu caos es un acto de honestidad radical. Es mirarte sin el filtro del deber ser. Es reconocer los rasgos que escondes por miedo al juicio y preguntarte qué te aportaron. Tal vez tu intensidad te volvió apasionado. Tal vez tu sensibilidad te hizo perceptivo. Tal vez tu rebeldía te enseñó a pensar por ti mismo. Lo que antes rechazabas puede convertirse en tu mayor ancla. Cuando redefinís esos rasgos desde la aceptación, algo se acomoda internamente. Dejas de gastar energía en sostener una imagen y la usas para vivir. La inseguridad se debilita porque ya no estás en guerra contigo. No necesitas defenderte ni justificarte constantemente. Empiezas a habitarte. La seguridad interior no surge de encajar en moldes, surge de reconocerte completo, con luces y sombras, con orden y desorden. Cuando reclamas tu caos, reclamas tu identidad, y desde ese lugar más real y más firme, el mundo deja de ser un tribunal y se convierte en un espacio donde puedes estar, sin disfraz, sin permiso y sin miedo a ser quien eres. Capítulo 9. La bondad es una decisión diaria, no un rasgo innato. La bondad no aparece sola ni se mantiene por inercia. No es un rasgo fijo que algunas personas tienen y otras no. Es una elección que se hace una y otra vez, incluso cuando resulta incómoda. En un mundo que premia la rapidez, la competencia y la indiferencia, ser bondadoso exige atención y decisión. No surge de la facilidad, surge del compromiso con la forma en que eliges estar con otros. Muchas veces se asocia la bondad con debilidad o ingenuidad, pero en realidad requiere coraje. Es más sencillo cerrarse, ignorar, pasar de largo. La bondad implica detenerse, mirar, considerar al otro como alguien real y no como un obstáculo o un fondo borroso. Implica actuar sin garantías de que habrá devolución. Y eso incomoda, porque va en contra del cálculo constante. Elegir la bondad no significa tolerar abusos ni descuidarte. Significa actuar desde un lugar consciente, no reactivo. Significa no dejar que la dureza del entorno dicte automáticamente tu conducta. Cada gesto amable, por pequeño que sea, rompe una cadena de frialdad que suele reproducirse sin que nadie la cuestione. La bondad diaria se practica en lo simple, en escuchar sin interrumpir, en responder con respeto cuando podrías atacar, en ayudar sin anunciarlo, en no aprovecharte de una ventaja injusta solo porque puedes. Estos actos no llaman la atención, pero construyen algo profundo, van formando una coherencia interna que se siente incluso cuando nadie la aplaude. Cuando haces algo bueno sin buscar reconocimiento, ocurre un cambio silencioso. No te engrandece ante los demás, pero te ordena por dentro. Aparece una sensación de propósito que no depende de logros visibles. Sientes que tus acciones están alineadas con algo más amplio que tu propio interés inmediato. La bondad también crea conexión real. No la conexión superficial de la conveniencia, sino la que nace del respeto mutuo. Cuando alguien percibe un gesto genuino, baja la guardia. Se abre un espacio humano donde no hay competencia, solo encuentro. Ese espacio es escaso y por eso tiene tanto valor. Elegir la bondad cada día no transforma el mundo de golpe, pero transforma la forma en que caminas por él. Te recuerda quién decide ser incluso cuando nadie mira, y esa coherencia sostenida en el tiempo se convierte en una fuente de sentido que no se agota. Porque la bondad no es algo que eres, es algo que haces, y cada vez que la eliges, te eliges también a ti. Capítulo 10. Aceptar la muerte intensifica la vida. Aceptar la muerte no apaga la vida, la enciende. Cuando dejas de mirarla como un tema prohibido y la reconoces como parte inevitable del camino, algo se reordena por dentro. El tiempo deja de sentirse infinito y cada día adquiere un peso distinto.
no desde el miedo, sino desde la lucidez. Vivir ya no es solo pasar horas, es estar presente en ellas. La negación de la finitud empuja a vivir en automático. Se posponen conversaciones, decisiones y deseos con la idea de que siempre habrá después. Pero ese después no está garantizado. Cuando lo entiendes sin dramatismo, las excusas pierden fuerza. Empiezas a preguntarte qué vale realmente la pena y qué solo ocupa espacio por costumbre. Mirar de frente la muerte no significa obsesionarte con ella, significa usarla como un filtro de claridad. Lo superficial pierde importancia, las comparaciones se diluyen, el ruido externo deja de dictar el rumbo. Aparece una urgencia tranquila, una necesidad de vivir con más verdad, aunque eso implique incomodar, arriesgar o cambiar. Cuando aceptas que la vida es limitada, el valor del presente se multiplica. Una conversación honesta se vuelve prioritaria. Un abrazo deja de ser rutinario. Un proyecto postergado empieza a reclamar acción. No porque tengas prisa, sino porque ya no quieres traicionarte esperando un momento perfecto que quizá no llegue. Escribir lo que no quieres dejar pendiente es un ejercicio revelador. Aparecen nombres, palabras no dichas, decisiones evitadas, caminos no explorados. No todo se puede resolver de inmediato, pero algo cambia cuando lo reconoces con honestidad. Dejas de cargarlo como una sombra difusa y lo conviertes en una intención clara. Actuar hoy, aunque sea en un gesto pequeño, reduce el peso del miedo existencial. No porque elimines la incertidumbre, sino porque recuperas agencia. El miedo se vuelve manejable cuando sientes que estás viviendo alineado con lo que importa. La vida se vuelve más firme cuando tus decisiones reflejan tu conciencia del tiempo. Aceptar la muerte no te quita alegría, te la devuelve. Te empuja a vivir con más coraje, a decir lo que sientes, a elegir con menos culpa y más convicción. La existencia se vuelve más intensa, no por su duración, sino por su profundidad. Y en esa profundidad aparece una calma extraña, la de saber que estás viviendo de verdad ahora sin postergarte. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, es porque hay en ti una intención real de cambiar, de vivir y amar con más valentía. Reconócelo, felicítate. No todos se quedan hasta el final cuando algo los confronta. Vuelve a escribir en los comentarios: hoy elijo ser valiente en mi vida y amor, y siéntelo como un acto de autoafirmación, como una promesa que te haces hoy. Vas por buen camino. Si este mensaje resonó contigo, regálate un like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo, paso a paso, una vida más consciente y auténtica.